mal en peor. Cada vez más vemos más dificultades, más problemas, vemos a la juventud más metida en situaciones complejas. Y yo creo que Dios quiere levantar una generación que se levante para revolucionar este tiempo, ¿sí? Para traer un cambio y una transformación a este tiempo. Por eso queremos compartir acerca de revolución y por eso estamos hablando de revolución, porque queremos formar parte de esos jóvenes que Dios quiere levantar para traer esa transformación. Y aprendíamos que la revolución sencillamente es traer transformación a las estructuras de la sociedad. Una revolución es cuando yo no estoy de acuerdo con algo y traigo una transformación a las estructuras. Si usted analiza todas las revoluciones que han existido a lo largo de la historia, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución en Latinoamérica, etcétera, etcétera, todas las revoluciones han surgido a raíz de inconformismo con lo que se está viviendo y de querer traer un cambio. Y de la misma manera la revolución espiritual es de esa manera, cuando nos inconformamos con lo que estamos viviendo, con las situaciones que estamos viendo y queremos traer una transformación y un cambio a esta sociedad. Pero como hemos hablado, Dios es todopoderoso para traer una revolución de un momento a otro. Pero Dios por lo general no obra así. Dios por lo general obra poco a poco. Una revolución es una transformación que es poco a poco. No es de la noche a la mañana, es un proceso de transformación. Y el título de la enseñanza hoy es la revolución de las cosas pequeñas o de las pequeñas cosas. El mundo y la cultura que vivimos hoy en día nos ha mal acostumbrado a solamente valorar lo grande, a amar solamente los resultados, pero no valorar los procesos, a medir el éxito solo cuando hay resultados grandes. El mundo nos ha vendido la idea de que entre más grande, mejor, que entre más grande, más rico, que entre más grande quiere decir que se están haciendo las cosas bien, y no es así. Y les voy a poner algunos ejemplos para que lo entendamos un poquito mejor, ejemplos prácticos y pueden ser hasta bobos, pero son ejemplos de ver cómo el mundo nos ha vendido la idea de que lo grande es mejor. ¿Les ha pasado que ustedes van al cine y la señorita le dice, ¿quiere agrandar el combo por 2,000 pesitos más? Claro, agrándelo. ¿Quiere agrandar la gaseosa? Claro, y todo lo grande es mejor. Y ahí estamos nosotros con esos baldes de crispetas enormes y con esa gaseosa enorme que de pronto nos genera hasta un mal estomacal, pero uno por el que agrande, claro, agrándelo. Otro ejemplo son las hamburguesas. Hoy en día vemos hamburguesas monstruosas, enormes, gigantes, que no nos caben ni en la boca, pero entre más grandes mejor y entre más grandes más rico. Otro ejemplo que también tenemos es las ciudades. Vemos que las ciudades cada vez son enormes, los edificios cada vez son más grandes, los rascacielos y ciudades inmensas, y entre más grande el edificio es mejor, y entre más grande sea el edificio más categoría tiene y solamente vive gente de buena plata. Tenemos los estadios también que se están construyendo a lo largo del mundo, que son cada vez más grandes y más enormes. Hace poco terminaron de construir el del Real Madrid y es una monstruosidad. Ahorita dentro de poco van a empezar a remodelar el del Barcelona y también va a ser una monstruosidad. ¿Acaso no se juega el mismo fútbol 11 para 11? Y otro ejemplo también lo tenemos inclusive en la iglesia cristiana. También nos han vendido la idea de que entre más grande es mejor, que si su congreso está lleno de gente es porque ahí está la presencia de Dios, que si nuestra reunión de jóvenes está llena de jóvenes es porque la presencia de Dios sí está ahí. No, la presencia de Dios dice que, la palabra dice que Dios está donde 2 o 3 estén. Pero nos han vendido la idea que entre más grande es mejor. Y les voy a decir algo en esta noche: el reino de los cielos no es así. Es más, el reino de los cielos, algún día lo compartí, es el reino del revés, donde las cosas son al contrario. Y en el reino de los cielos nuestro propósito, escúchenme en esto, en el reino de los cielos nuestro propósito no es hacernos grandes, antes por el contrario es hacernos más pequeños. Les voy a poner el ejemplo más grande, que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, el alfa y omega, principio y fin, el verbo hecho carne, el creador de todo. Llegó a esta tierra y dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. ¿Qué grandeza hay en eso? Si es el creador del universo, debería haberse presentado como el todopoderoso: inclínense ante mí, sométanse, o si no los hago descender fuego del cielo.
pero Él vino a cambiar las estructuras de la sociedad, a traer una revolución de las cosas pequeñas. Él también nos enseñó que es mejor servir y no ser servido. Él también nos enseñó que para ser el mayor tenemos que convertirnos en el servidor de los demás. Él también nos enseñó que para ser los primeros tenemos que ser los postreros. Es decir, el mundo nos ha vendido una idea completamente diferente de que entre más grande, más importante es lo mejor. Pero Jesús vino a decirnos: no, las cosas no son así. A través de la palabra vemos que Dios obra a través de las pequeñas cosas para traer transformación, cambio y revolución. Y les voy a poner algunos ejemplos. Dios manifestándose a Moisés a través de una pequeña zarza ardiendo. Dios usando a Moisés con una vara para abrir el mar rojo. Dios usando a Sansón con una quijada de burro para derrotar a un ejército de los filisteos. Dios usando a un pequeño pastor con 5 pequeñas piedras lisas y una pequeña onda para derribar a un gigante. Jesús usando 5 pequeños panes y 2 pequeños peces para alimentar a una multitud de 5,000 hombres. A Dios le encanta las cosas pequeñas. Le encanta obrar a través de lo pequeño, porque rompe las estructuras, porque rompe todo lo que nosotros pensamos y lo que el mundo establece. Y Jesús vino a enseñarnos a establecer una revolución de las pequeñas cosas. Jesús vino a enseñarnos que la vida espiritual es una vida práctica. Y aquí voy al primer punto que les quiero compartir en esta noche. Tranquilos, son solamente 2. Lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús también les hizo esta comparación con el reino de Dios. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nido en sus ramas. Jesús hace una comparación y dice: el reino de los cielos es como un grano de mostaza. ¿Conocen ustedes cómo son los granos de mostaza? Regáleme la imagen, Dieguito. Esto es un grano de mostaza. Bueno, sin las letras, ¿no? Esto es un grano de mostaza. No cabe, es tan pequeñito que... Pero Jesús está diciendo: mire, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es pequeño, pero que cuando se siembra puede convertirse incluso hasta en un árbol donde las aves vienen a hacer nido. Y Jesús vino a enseñarnos eso, a comparar que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Jesús vino a enseñarnos que la vida espiritual consta de decisiones pequeñas, no de grandes decisiones, no de orar todas las 4 horas desde por la mañana hasta por la tarde, no en sentarme a leer la Biblia desde Génesis hasta Mateo sin parar. No, pequeñas decisiones al día a día que generan grandes cambios. Punto número 1, cambios pequeños igual a grandes resultados. Porque Jesús vino a enseñarnos que la vida espiritual es una vida práctica que consta de pequeñas decisiones diarias. Son pequeñas decisiones las que nos llevan a agradarlo o a desagradarlo. Cuando te levantas es una pequeña decisión la que tomas si orar o no orar. Cuando estás frente a la tentación es una pequeña decisión la que tomas si ceder ante la tentación o no ceder ante la tentación. Pero esas pequeñas decisiones son las que nos llevan a los grandes resultados. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, pequeñas semillas de mostaza. Y vuelvo al ejemplo que daba ahorita. Ahorita que teníamos el tiempo de la oración con los muchachos, yo les decía, la religiosidad nos ha vendido la idea que es que usted tiene que orar 1 hora como mínimo, porque es que si no ora 1 hora, Dios no lo usa y Dios no le va a hablar. Mentira. Nuestra oración puede ser de 5 minutos. Desde que sea genuina, desde que sea realmente con Dios. Empieza con 5 minutos en las mañanas si no lo estás haciendo. Una pequeña semilla de mostaza que va a traer un gran resultado para tu vida. Empieza leyendo tu Biblia mientras tomas el café. Una pequeña semilla de mostaza que va a traer transformación a tu vida. Pequeños pasos de obediencia donde empieza la revolución.
Una revolución empieza con pequeños pasos, en cosas pequeñas. Es en cosas pequeñas que empezamos la revolución en nosotros y los demás. Si queremos una revolución y estamos orando por una revolución y le decimos, Señor, revoluciónanos, no va a ser de un momento a otro, va a ser con pequeños pasos de fe, con pequeñas semillas de mostaza, donde empezamos a creer, a confiar en Dios y donde empiezan a ver esos grandes resultados, donde sembramos esas semillas y se convierten en árboles frondosos. Pequeñas semillas de mostaza. Y ahora el siguiente versículo, Dieguito. Ahí más adelante, después de la semilla de mostaza, sigue Jesús hablando y dice, Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Jesús hace dos comparaciones que me encantan en este momento. Jesús se para y le dice a sus discípulos, vengan, el reino de los cielos se consta, o lo puedo comparar a una semilla de mostaza que ya lo vimos, pero también se puede comparar a un pequeño grumito de levadura que leuda toda la masa. ¿Alguien aquí sabe cocinar? Que sepa hacer pronto pan, tortas, harina. ¿Alguien usa levadura o ha usado levadura alguna vez en la vida? Regáleme la imagen de la levadura. Eso es levadura. Es incluso hasta más pequeña que el grano de mostaza. Y se usa para leudar la harina. ¿Qué es leudar? Es decir, usted le pone y eso hace que la harina crezca. Por eso los panes son infladitos. O por eso usted ve que los panes árabes no tienen levadura y por eso son todos aplastados. La levadura hace que las cosas crezcan. Y Jesús está diciendo, miren, el reino de los cielos es como la levadura también, que es pequeña, pero que trae grandes resultados. Es decir, Jesús nos está enseñando una espiritualidad práctica, donde a través de pequeños pasos y pequeños cambios podemos empezar a traer una revolución para nuestras vidas. Dios no nos está pidiendo que dejemos algo de la noche a la mañana. Dios no nos está pidiendo que hagamos algo sobrenatural o que dejemos las cosas botadas o que dejemos todo y lo sigamos. No, está pidiéndonos que hagamos pequeños pasos de obediencia para traer esa transformación que Él desea traer. Y segundo, pequeñas luces que alumbran en la oscuridad. Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 dice de la siguiente manera: ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Me encanta esta parte del final donde dice, bueno, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Me encanta esta parte del final donde dice, hagan buenas acciones. Jesús está diciendo, miren, ¿saben cómo pueden brillar ustedes? No es ponerse a predicar, no es ponerse a dar bibliazos a la gente, no es ponerse a colocarse una camisa que diga Jesus loves you, que lo podemos hacer. Está diciendo, mire, es a través de las buenas acciones, de pequeñas acciones que alumbramos a los demás. Dios usa las pequeñas cosas, los pequeños detalles. El instrumento que transforma una vida está ahí, pero no lo estamos viendo. Un mensaje, un folleto, un abrazo, tu alegría, ayudar a alguien, dar una palabra, saludar. No son formas grandiosas de compartir la palabra. De pronto no es un estadio lleno, pero ahí empieza la revolución. Pequeñas acciones que alumbran en la oscuridad, pequeñas acciones que traen transformación y generan una revolución. Es a través de pequeñas acciones que podemos alumbrar a los que no conocen de Dios. Una avalancha de nieve empieza con un copo de nieve. Una luz de tierra empieza con pequeñas rocas. Una explosión atómica empieza con un átomo. Un avivamiento puede empezar incluso con un mal sermón. Y hay una historia bien importante sobre esto. Había un hombre en Inglaterra que se llamaba John Eagle. Él era diácono en una iglesia.
en el año 1850. Y una mañana de domingo amaneció muy nevado, había nevado toda la noche, toda la ciudad estaba cubierta de nieve. Y él pensó en sus adentros, hoy como que no voy a ir a la iglesia porque imagínense todo nevado, todas las calles obstaculizadas, mejor no voy. Pero se acordó que él era el diácono y que tenía que ir a abrir la iglesia. Y tomó la decisión, se convenció y fue a la iglesia, caminó las 6 millas que tenía que caminar hasta la iglesia, abrió la iglesia y se dio cuenta que no fue el único que tomó la decisión de ir a la iglesia. Habían ido 12 personas más y entre esas había una persona más, un invitado, un niño de 13 años. Las personas llegaron ahí, el pastor no fue porque tuvo inconvenientes, no pudo ir. Entonces John Eagle dijo, venga, pues no perdamos la avenida, hagamos una reunión, compartamos algo y ya, y además que tenemos un invitado. Entraron a la iglesia, el hombre predicó no más de 10 minutos, un sermón pésimo, no compaginó nada, no tuvo ideas claras, hizo un revueltijo. Pero al final miró al niño y le dijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? El niño oró. Y después de muchos años, esta historia salió a la luz. Este hombre, este niño que ahora era un hombre, compartió cómo ese domingo había pasado por esa iglesia y tenía mucho frío a causa de la nevada y tenía ganas de orinar. Entonces entró a la iglesia, orinó, se calentó un poquito y se iba a ir, pero una mujer le dijo, quédese en la reunión, y él por ser atento y por no rechazar la invitación, pues se quedó y contó que este hombre predicó un mal sermón, pero que al final una de las cosas que dijo le había tocado el corazón. Le había dicho que Dios lo amaba y que tenía un propósito con su vida. Este hombre era Charles Spurgeon. Aquellos que no lo saben, es conocido como el príncipe de los predicadores, uno de los precursores del avivamiento más grande en Inglaterra en la década de 1890. Y todo empezó con un mal sermón. Dios usa pequeñas cosas para traer transformación. ¿Acaso saben los héroes que están haciendo algo heroico? La mayoría de veces no. ¿Se reconocen los momentos históricos cuando están sucediendo? Por lo general no. ¿Sabe acaso un grano de mostaza cuando está generando un cambio? No. ¿Sabe un grumo de levadura cuando está leudando la masa? Por supuesto que no. Pero las pequeñas elecciones, los pequeños pasos de obediencia son los que traen revolución para nosotros y para los demás. Mi invitación en esta noche es, estamos hablando de revolución, estamos diciendo, Señor quiere revolucionarnos, quiere levantar una generación de revolucionarios, y hemos dejado las ideas en el aire. Dios quiere transformar, Dios quiere obrar, Dios quiere hacer esto, incomodémonos, busquémoslos, perdonémoslo. Pero hoy vengo a llevarlos a lo práctico. ¿Queremos revolución? Empecemos a hacer una revolución de pequeñas cosas, pequeñas acciones, pequeñas decisiones que nos van a llevar a traer una transformación, empezando por nosotros, pero que también van a involucrar a los que están a nuestro alrededor. Eso es revolución, y así es como empieza una revolución. La revolución no va a empezar de un momento a otro. La revolución va a empezar cuando cada uno de nosotros empecemos a tomar esas pequeñas decisiones y esos pequeños granos de mostaza que generan grandes cambios. Mi invitación en esta noche es: ve y sé un grano de mostaza. Ve y sé un grumo de levadura para aquellos que lo necesitan. Ve y sé una luz pequeña en medio de la oscuridad para aquellos que necesitan esa oscuridad, esa luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo? Vuelvo y lo repito: un mensaje, un folleto, un abrazo, tu alegría, ayudar a tu vecina cuando la ves cargando paquetes pesados, dar una palabra de aliento a tu compañero de trabajo que de pronto lo ves triste o deprimido, saludar a tus vecinos, a tu familia, a tus papás. Son pequeñas acciones que generan grandes cambios. Inclina tu rostro por un momento ahí en tu lugar y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Espíritu de Dios,
Gracias porque a través de ella podemos ver lo que dices a través del reino de los cielos. El reino de los cielos no es algo que vendría grande, enorme, como muchos lo esperaban. La mayoría de los judíos esperaban que su redentor, que su Mesías, llegara en un corcel blanco con una espada y que los liberara de su yugo opresor, que matara a los romanos, que se levantaran como una potencia mundial y nuevamente o se levantara el imperio israelita encima de los demás. Y vino ese libertador, ese Mesías. Y no vino en un corcel blanco, vino en un burro. Y les dijo, es que el reino de los cielos es al revés. ¿Quieren ser los primeros? Tienen que ser los últimos. ¿Quieren ser los mayores? Tienen que servir a los demás. Una revolución de las pequeñas cosas, donde con pequeñas acciones y pequeñas decisiones podemos traer transformación a un mundo que grita por transformación. La palabra de Dios dice que la creación gime, clama, grita por la manifestación de los hijos de Dios. El mundo clama, grita por la manifestación de los hijos de Dios. Y no va a suceder que el reino de los cielos va a venir y se va a establecer con fuerza y con poder y todos van a tener que someterse. No va a pasar así, porque así no es el reino de los cielos. Es una revolución de amor. Es una revolución de pequeñas cosas, donde a través de pequeñas acciones mostramos luz a los demás, y como leíamos ahorita, los demás glorifican al Padre que está en los cielos. Señor, gracias por tu palabra.